Buenas tardes a todos, esto es España Criminal. Soy Francisco Hernández y he decidido compartir un podcast que va a tratar la crónica negra de nuestra España desde una perspectiva objetiva, tal y como se recoge en las sentencias que han tratado estos odios crímenes. El asesinato divide a todas las sociedades y ese ha sido uno de los primeros crímenes mediáticos de la historia de España. Si acudimos a la literatura podemos encontrar a Antonio Machado en Campos de Castilla o a Benito Pérez Galdós en el crimen de la calle Fuencarral. Crímenes de Puerto Urraco, el famoso hombre lobo de Allariz o el asesinato de las estanqueras de Sevilla. Todos ellos son historias de nuestra España, la España negra. Lejos de avergonzarnos, debemos de aprender de ellas para que no se vuelvan a producir. Y recordar, como dijo Voltaire, la historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la historia de sus crímenes. En este programa nos vamos a situar en 1989. Como todos sabéis, este año marca un giro en la historia del mundo por las revoluciones que derrocaron los estados comunistas del bloque del Este. En España ocurrieron diversos acontecimientos, como fue la disolución de Alianza Popular o que el Consejo de Ministros aprobase la plena incorporación de la mujer a las armas, cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas. Estamos acostumbrados a abordar crímenes en lugares abiertos, pero pocos en centros educativos o escolares. Son espacios protectores de la infancia, donde se confía no solo la educación de los hijos, sino también la esperanza en el futuro. Por otra parte, la esquizofrenia paranoide y otras psicosis también pueden asociarse a actos delictivos. Además, sus características como la pérdida de la realidad, la manía persecutoria y la suspicacia hacia el resto desencadenan en muchos casos un trastorno antisocial añadido. Afortunadamente, cabalgamos hacia un futuro donde el trastorno mental no puede asociarse al crimen, sino al tratamiento eficaz. Hoy vamos a abordar el caso del crimen de Martorell. Nuevamente os indico que voy a sustituir los nombres reales por unos ficticios para salvaguardar la ley de protección de datos. También os indico de dónde he obtenido la información. En primer lugar, el juego de instrucción número 2 de San Feliu de Llobregat, que instruyó el sumario número 1/1989. En segundo lugar, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección octava, de 23 de noviembre de 1991. Y en último lugar, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1993. Edward vino a España en 1982 procedente de Londres, buscando una segunda oportunidad que le era negada en Inglaterra. Desde octubre de 1988, Edward trabajaba como profesor de inglés en la Academia Meccae, situada en la calle Pau Claris, Bajos de Martorell, puestos para el que fue contratado por el director del centro, José Antonio. Se dedicaba a impartir las clases de lengua inglesa de conformidad con el horario fijado por la dirección, no habiendo ningún otro acuerdo respecto al resto de sus competencias como profesor. Era un hombre que no tenía muchos amigos, su vida giraba en torno a acudir al centro Meca y a su pasión por la pesca. No tenía ni mujer ni hijos, ya que era un hombre solitario. A principios de octubre de 1989, varios alumnos del centro se quejan a la dirección por la forma de dirigirse Edward hacia ellos, por sus continuas vejaciones, habiendo obligado en una ocasión a una de las alumnas a que saliera por la ventana para reprenderla. Los alumnos entregaron al director una serie de cartas, una de ellas dirigida a este, en la que presentaba su denuncia e insultaba a su esposa. Igualmente quiso colocar en el tablón de anuncios unas cartas o escritos que iban dirigidos al presidente del Partido Popular, José María Aznar, y al banquero Mario Conde, motivo por el cual mantuvo una fuerte discusión con la esposa del director, doña Araceli. El día 25 de octubre de 1989, en la creencia que iba a ser sustituido por otra profesora, que no se le iba a pagar lo que se le dudaba y que era engañado por el director de la academia, cogió de su domicilio de Barcelona un cuchillo de cocina de 7 centímetros de hoja y 18 de longitud total, que introdujo en su cartera junto con el material que empleaba en las clases, dirigiéndose a Martorell. Antes de llegar a la academia, mantuvo una conversación con Janet, persona que le había sustituido cuando por alguna razón no había podido impartir clases, quien le confirmó que José Antonio había decidido que no continuase con las clases de profesor y que ella se haría cargo de las clases a partir del día siguiente. Esa noche, Edward salió del trabajo, se dirigió al bar La Muralla de la localidad y ahogó sus penas en alcohol. Al finalizar, se fue a su domicilio, donde no duerme en toda la noche. Al día siguiente amaneció lleno de ira, dirigiendo nuevamente a Martorell con el cuchillo del día anterior. Acudió al centro de estudios, se encontró con unos chavales que creía que se reían de él. En este caso se encuentra con Araceli. Esta le reclama una agenda que le había cogido días antes.
respondiendo Edward que la devolvería al final de las clases. Le dio 2 golpes en la mandíbula con el puño cerrado y le dijo: «Eres una calumniadora». A continuación, bajó al aula de inglés que se encontraba en la planta semisótano e impartió las clases que le correspondían. En el curso de una clase saca el cuchillo exhibiéndolo por el mango, profiriendo algunas frases en inglés. Cuando terminó de dar la clase, hacia las 10 menos 20 de la noche, mientras los alumnos abandonaban el aula, entra la misma José Antonio, quien le entrega un talón al portador por importe de 22.000 pesetas, todo ello para saldar la deuda contraída por el mes de trabajo, y le comunicó que no continuaba como profesor. Edward cogió el talón y lo rompió en 4 trozos, ante lo cual el director decidió abandonar el aula. En este caso, Edward le siguió, se colocó de espalda, extrajo de su cartera el cuchillo ya señalado, asestándole un fuerte golpe en la espalda. Este golpe le causó una herida de 2 centímetros de diámetro, con orificio de entrada en región paravertebral derecha superior, que afectó al parenquima pulmonar del lóbulo inferior y al emítoras derecho, por el que perdió casi 2.000 mililitros de sangre. El pronóstico fue gravísimo, habiendo sido atendido en el Hospital Comarcal de Martorell, al cual había sido trasladado, y más tarde al Hospital Clínico de Barcelona y al Provincial de Barcelona. A continuación, Edward sale rápidamente del aula, llevando en la mano izquierda sus pertenencias y en la derecha el cuchillo, encontrándose en un pequeño distribuidor a María Jesús, una chica de 20 años de edad que había acudido alarmada por los gritos que profería José Antonio, quien alertaba a su esposa que se encontraba en el piso superior. Al estar María Jesús ante éste, sin que éste tuviera tiempo de reaccionar, y de forma inesperada y sorpresiva, le asestó con la mano en la que llevaba el cuchillo un golpe que le produjo una herida en el cuello anterior de la fosa yugular. El mismo tenía 2 centímetros de diámetro y 9 de profundidad, que tuvo como final el parenquima del lóbulo superior pulmonar derecho con trayectoria de arriba hacia abajo, con perforación, corte y desgarro de todas las estructuras anatómicas como el paquete vascular yugular carótido, pleura parietal y visceral, tráquea y pericardio superior, y músculos de la misma región anatómica, y todo ello produjo en la víctima una hemorragia mortal, ya que a pesar de ser trasladada al centro hospitalario de Martorell, falleció a consecuencia del shock hemorrágico y asfíxico producido por la herida sufrida. Acto seguido, Edward se encaminó a las escaleras que conducían a la planta superior, en la cual se habían encontrado diversas personas alarmadas por los ruidos y gritos procedentes del semisótano. Entre dichas personas se encontraba Araceli, esposa del director, quien, a pesar de los gritos de advertencia de su marido, continuó hacia la escalera, al ver que Edward subía precipitadamente. En este caso intentó apartarle de un empujón, hubo un forcejeo, y Edward le asestó 3 puñaladas, una en el epicondrio izquierdo, otra en el flanco izquierdo con orificio de entrada, cada una de ellas de 2 centímetros de diámetro, y la tercera en la zona lumbar baja izquierda, de las que tuvo que ser atendida, siendo de pronóstico inicial reservado. Durante estos casos, los cuales precisó tratamiento quirúrgico y quedando como secuelas diversas cicatrices que en su conjunto sumaban una longitud de 12 centímetros. En el momento de los hechos se encontraba en estado de gestación de 19 semanas, sin que las heridas sufridas supusieran lesión o daño alguno al feto. A continuación, Edward tuvo la disyuntiva de seguir con su carnicería o abandonar el lugar. Finalmente abandona el escenario de los hechos, arroja el cuchillo que había utilizado en su huida y desde la estación de ferrocarriles catalanes toma un tren hasta Barcelona, donde llega a las 11:30 de la noche. Al día siguiente es detenido en su domicilio. Edward, en el momento de la perpetración de los hechos, se encontraba con las facultades intelectivas y volitivas notablemente disminuidas dada su personalidad paranoide. Os preguntaréis cuál fue el resultado. En primer lugar, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección octava, condena a dicho procesado por 3 delitos de asesinato, 1 consumado y 2 frustrados, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, eximente incompleta de trastorno mental transitorio, a la pena de 18 años de reclusión menor por el primero de los delitos e inhabilitación absoluta, y a la pena de 12 años de prisión mayor por cada uno de los otros delitos, penas accesorias de suspensión de cargo público, derecho de sufragio. Asimismo, hubo pronunciamientos en materia de responsabilidad civil. En este caso, tenía que abonar a los herederos de María Jesús en la cantidad de 20 millones de pesetas por su fallecimiento y Araceli en la cantidad de 98.000 pesetas por las lesiones y 300.000 pesetas por las secuelas. En dicha sentencia se declara la insolvencia de dicho procesado.
Se decreta el comiso del cuchillo intervenido, así como también la obligación de abonar una indemnización a José Antonio en la cantidad de 300.000 pesetas por todos los conceptos. El Tribunal Supremo, si bien mantiene casi la totalidad de los pronunciamientos, modifica parcialmente la sentencia y le declara como autor responsable criminalmente de un delito de homicidio frustrado, el cometido contra Araceli, con la concurrencia a su favor de la simiente incompleta de trastorno mental transitorio, en este caso a la pena de 3 años de prisión menor y a las accesorias de suspensión de cargo público y el derecho a sufragio durante el tiempo de la condena privativa de libertad. El acceso fácil a las armas, ya sea legal o ilegal, es uno de los principales motivos de la violencia. La falta de control, la venganza, el rencor pueden convertir al asesino en súbdito de su propio sentimiento. El crimen es especialmente cruel cuando se ceba con personas que pretenden servir a la sociedad. Un mayor control sobre las mismas, unos mejores análisis de los docentes pueden hacer que estos terribles sucesos no se vuelvan a producir. Los crímenes de los enfermos mentales impactan, pero ellos no son los que más crímenes cometen. No puede asociarse enfermedad mental con crimen. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya resultado de interés y haya arrojado un poco de luz sobre el tema. Te recuerdo que puedes suscribirte a este programa a través de iVoox, Google Podcast y Spotify, Amazon Music, a través del canal de YouTube España Criminal o bien en el canal de Twitter. Todo ellos me puedes indicar sobre qué caso te gustaría que se tratase en este programa. Y recuerda, el crimen perfecto no es aquel que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable.